8 de abril de 1973, 01:17 horas, Rue Verdun, Beirut. Ehud Barak, disfrazado con peluca castaña y vestido de mujer, camina hacia el edificio de apartamentos número 5. Detrás de él, Muki Betzer y Amnon Lipkin Shahak avanzan como pareja en su luna de miel. En sus bolsos, pistolas Beretta calibre .22 con silenciadores y explosivos C4. Objetivo: 3 líderes de Septiembre Negro durmiendo en apartamentos separados del mismo edificio. La Operación Primavera de Juventud, nombre código para el asesinato más audaz en territorio enemigo, tiene 47 minutos antes de que patrullas libanesas completen su ronda nocturna. Lo que el mundo no sabía era que estos 3 asesinatos eran solo el acto de apertura de una campaña de venganza que duraría 7 años, cobraría 20 vidas en 11 países y redefinirían las reglas de la guerra encubierta. ¿Puede un Estado democrático convertirse en asesino sistemático sin perder su alma? Entre octubre de 1972 y enero de 1979, Israel ejecutó la Operación Ira de Dios, campaña de asesinatos selectivos contra miembros de Septiembre Negro y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, responsables de la masacre de Múnich. Golda Meir, la abuela de 74 años que lideraba Israel, autorizó lo que agentes del Mossad internamente llamaban cacería de hombres. Equipos de Kidon, asesinos especializados, rastrearon objetivos desde Líbano hasta Noruega, desde Italia hasta Chipre, usando métodos que variaban desde bombas en teléfonos hasta ejecuciones en plena calle. El dilema moral desgarró al establishment israelí. La justicia extrajudicial era defensa legítima o descenso a terrorismo de Estado. Para entender esta operación, debemos retroceder al momento en que 11 atletas israelíes murieron en Múnich y una nación juró que nunca olvidaría. 5 de septiembre de 1972, 04:30 horas, Villa Olímpica de Múnich. 8 terroristas de Septiembre Negro, organización clandestina vinculada a Fatah de Yasser Arafat, escalan la cerca de seguridad de 2 metros portando bolsas deportivas con Kalashnikovs desmontados. Se dirigen al edificio Connolly-Straße 31, donde se hospeda la delegación israelí. A las 04:52, irrumpen en el apartamento del entrenador de lucha Moshe Weinberg. Weinberg ataca con sus manos desnudas. Es asesinado de un disparo. El levantador de pesas Joseph Romano intenta defender a sus compañeros con cuchillo de cocina. Los terroristas lo castran antes de ejecutarlo. 9 atletas israelíes son tomados como rehenes. Los terroristas exigen liberación de 234 prisioneros palestinos en Israel. Las negociaciones duran 21 horas. El gobierno alemán, ansioso por evitar mancha en Juegos Olímpicos diseñados para rehabilitar imagen post-nazi de Alemania, orquesta rescate desastroso en aeropuerto de Fürstenfeldbruck. 5 de septiembre, 22:00 horas. Francotiradores alemanes abren fuego contra terroristas en la pista del aeropuerto. La operación es caótica. Francotiradores insuficientes, sin visores nocturnos, comunicación deficiente. Los terroristas responden arrojando granada en helicóptero donde están los rehenes. 11 atletas israelíes mueren quemados o ejecutados, 5 terroristas muertos, 3 capturados. 6 de septiembre, 09:00 horas, Jerusalén. Golda Meir convoca reunión de emergencia del Comité Kekis, Gabinete Secreto de Seguridad, compuesto por ella, el ministro de Defensa Moshe Dayan, el jefe del Mossad Zvi Samir y el asesor militar Aharon Yariv. La sesión dura 6 horas. Dayan argumenta represalia militar masiva contra bases palestinas en Líbano. Samir propone alternativa más quirúrgica. No podemos bombardear Beirut, pero podemos encontrar a cada hombre que planeó Múnich y eliminarlo. Meir enfrenta dilema imposible. Israel había ejecutado operaciones de asesinato selectivo antes, Operación Damocles, en 1962, contra científicos alemanes en Egipto, asesinato del físico nuclear egipcio Yahya al-Mashhad en 1980, pero nunca campaña sistemática contra organización terrorista dispersa en docena de países.
El riesgo era triple: fracaso operacional que humillaría a Israel, crisis diplomáticas con naciones europeas, transformación de asesinos en mártires. Pero Mir, superviviente del pogromo de Kiev en 1903, entendía lenguaje de violencia. «No dormiremos tranquilos hasta que cada uno de ellos esté muerto», declaró. Autorizó Operación Ira de Dios con directiva precisa: matar solo a perpetradores directos de Múnich, minimizar bajas civiles, negar participación israelí. El nombre Ira de Dios venía de Salmo 94. Dios de las venganzas, Jehová, Dios de las venganzas, manifiéstate. 8 de septiembre de 1972. Samir activa Cesarea, división del Mossad especializada en operaciones de cobertura profunda. Mike Harari, veterano de 45 años con experiencia en asesinatos encubiertos, asume comando. Su primer acto: compilar lista de objetivos, inteligencia del Shin Bet, interrogatorios a militantes capturados, archivos de vigilancia europea, infiltrados palestinos. Todo converge en documento de 35 páginas. Nombres, fotografías, direcciones, rutinas diarias de 35 individuos vinculados a Septiembre Negro. La lista incluía Ali Hassan Salameh, Príncipe Rojo, cerebro operacional de Múnich, hijo de comandante palestino muerto en 1948, Abu Yusef, segundo al mando de Fatah, coordinador logístico, Kamal Nasser, portavoz de OLP, Mohamed Boudia, coordinador europeo de operaciones, Mahmoud Hamshari, representante de OLP en Francia, todos responsables directos o facilitadores del ataque. Pero había un problema que ninguno había previsto. Septiembre Negro era organización fantasma. No tenía cuartel general, estructura formal o jerarquía visible. Los miembros usaban identidades múltiples, se comunicaban mediante correos muertos, cambiaban residencias cada semana. Encontrarlos requeriría red de inteligencia sin precedente en territorio hostil. 15 de septiembre de 1972, Cuartel General del Mossad, Tel Aviv. Harari convoca a 12 agentes para formar equipos Kidon, término hebreo para bayoneta. Los Kidon no son espías convencionales, sino asesinos especializados con entrenamiento en combate, cuerpo a cuerpo, explosivos, venenos y, más crítico, capacidad de vivir bajo cobertura profunda en países árabes y europeos durante meses. Los elegidos incluían Ehud Barak, futuro primer ministro, entonces comandante de Sayeret Matkal, con 16 operaciones encubiertas; Silvia Rafael, agente sudafricana conocida como La Pintora, especialista en seducción e infiltración; Mike Harari, comandante de campo; Jonathan Johnny Nesher, especialista en explosivos; Marian Glatnikov, agente de vigilancia, y otros cuyos nombres permanecen clasificados. El plan operacional dividía la campaña en fases. Fase 1. Vigilancia extendida para confirmar identidades y rutinas. Fase 2. Selección de método de ejecución, según exposición del objetivo y riesgo de detección. Fase 3. Ejecución y exfiltración inmediata. Fase 4. Negación plausible. Israel jamás confirmaría participación. Los métodos disponibles eran diversos: bombas carta, explosivos plásticos ocultos en libros o paquetes, detonados al abrir; bombas telefónicas, carga explosiva en auricular, activada mediante llamada con frecuencia específica; ejecuciones directas, pistolas calibre .22 con silenciador, calibre pequeño para minimizar ruido, pero letal a corta distancia; envenenamiento, toxinas introducidas en comida o bebida; accidentes simulados, vehículos saboteados, caídas fatales. La logística era laberíntica. Equipos de vigilancia necesitaban cobertura creíble en países como Francia, Italia, Noruega, Líbano. El Mossad estableció empresas fantasma, compañías de importación-exportación en París, galerías de arte en Roma, agencias de viajes en Oslo. Agentes operaban con pasaportes falsos, principalmente canadienses y británicos, países cuyos ciudadanos despertaban menos sospecha en Europa.
La financiación provenía de presupuesto negro del Mossad, aproximadamente 2 millones anuales destinados a operaciones no declaradas. Cada asesinato costaba entre $30,000 y $200. 000 dependiendo de complejidad, sobornos a informantes, alquiler de apartamentos seguros, compra de armas en mercado negro, vehículos de escape. Pero el desafío mayor era inteligencia humana. Infiltrar círculos palestinos requería agentes con credenciales impecables. El Mossad reclutó a judíos mizraíes de origen árabe, con dominio perfecto de árabe dialectal. Uno de ellos, nombre código Sadness, se hizo pasar por estudiante palestino en Beirut durante 2 años, obteniendo acceso a círculos internos de Fatah. 1 de octubre de 1972. El primer objetivo es identificado. Wael Zweiter, traductor de obras clásicas al árabe, vive en Roma y actúa como coordinador de Septiembre Negro en Italia. Vigilancia confirma rutina. Cada noche regresa a su apartamento en Vía Anicia alrededor de las 22:00 horas después de cenar en restaurantes cercanos. 16 de octubre de 1972, 22:30 horas, Roma. Wael Zweiter sale del ascensor en el lobby de su edificio de apartamentos. 2 hombres esperan en la penumbra. Uno se acerca, pregunta en italiano. «¿Signor Zweiter?» Zweiter se gira. El hombre dispara 12 veces con Beretta calibre .22. Zweiter cae muerto. Los asesinos escapan en Fiat estacionado a 20 metros, conducido por tercer operativo. Tiempo total, 18 segundos. La policía italiana nunca identifica a los asesinos. Pero la prensa internacional especula. Ejecución estilo Mossad. Israel niega participación. El mensaje a Septiembre Negro es claro. La caza ha comenzado. 8 de diciembre de 1972, París. Mahmoud Hamshari, representante de OLP en Francia, recibe llamada telefónica en su apartamento. Voz desconocida pregunta, ¿es usted Mahmoud Hamshari? Hamshari responde, sí. La explosión destroza su cabeza. La bomba estaba oculta en la base del teléfono, activada por señal de radiofrecuencia cuando Hamshari confirmó su identidad. Muere 28 días después en hospital parisino. El método revela sofisticación técnica. Agentes del Mossad habían entrado al apartamento de Hamshari semanas antes, mientras él cenaba. Instalaron explosivo de 50 gramos de péten conectado a receptor de radio. Un operativo estacionado afuera activó detonador mediante transmisor cuando Hamshari confirmó identidad por teléfono. 24 de enero de 1973. Nicosia, Chipre. Hussein al-Bashir, agente de enlace de Fatah, muere cuando su cama explota a las 03:00 horas. Bomba con temporizador había sido colocada dentro del colchón. La explosión es tan potente que arroja fragmentos del cuerpo a la calle. Pero el asesinato más dramático ocurre el 6 de abril de 1973 en Beirut, corazón operacional de OLP. La operación, nombre código Primavera de Juventud, combina asesinatos selectivos con raid militar. Comandos israelíes desembarcan en playas de Beirut a las 01:30 horas desde lanchas Zodiac. Se dividen en 3 equipos. Equipo 1, liderado por Ehud Barak, disfrazado de mujer, se dirige a edificio en Rue Verdun, donde viven Muhammad Youssef al-Najjar, Abu Youssef, Kamal Adwan y Kamal Nasser. Barak, con peluca castaña, vestido floreado y bolso con bereta, pasa frente a guardias libaneses sin despertar sospecha. A las 01:42, su equipo irrumpe en apartamento de Abu Youssef. El líder palestino intenta alcanzar su Kalashnikov. Barak dispara 17 veces. Abu Youssef muere frente a su esposa. En ese momento, todo podría haber terminado en desastre. Los disparos alertan a guardaespaldas palestinos en edificios adyacentes. Se inicia tiroteo masivo. Kamal Adwan, en apartamento del tercer piso, dispara AK-47 desde ventana. Comandos israelíes responden con granadas. Adwan muere en explosión. Kamal Nasser, en apartamento superior, intenta escapar por escalera de emergencia. Amnon Lipkin Shahak lo intercepta. Nasser grita,
«Soy poeta, no soldado». Lipkin Shahak responde en árabe: «Eres portavoz de asesinos». Dispara 3 veces. Nasser cae muerto. A las 02:18, los comandos se retiran hacia la playa. 3 líderes de Septiembre Negro están muertos. Bajas israelíes. 2 soldados heridos. La operación es táctica perfecta, pero estratégicamente ambigua. Asesinatos selectivos o acto de guerra. Pero la operación Ira de Dios comete error fatal el 21 de julio de 1973 en Lillehammer, Noruega. Agentes del Mossad rastrean a hombre identificado como Ali Hassan Salameh, objetivo más valioso, Príncipe Rojo de Múnich. El equipo observa a Ahmed Bouchiki, camarero marroquí, confundiéndolo con Salameh por semejanza física. 22:40 horas, calle principal de Lillehammer. 2 agentes disparan a Bouchiki frente a su esposa embarazada. Muere instantáneamente, pero la policía noruega, eficiente y meticulosa, arresta a 6 agentes del Mossad en 48 horas. Silvia Rafael, Dan Aerbel, Marianne Gladnikov y otros son procesados. El escándalo internacional es masivo. El fiasco de Lillehammer paraliza Operación Ira de Dios durante 2 años. Golda Meir renuncia en 1974, parcialmente por presión del caso. El nuevo primer ministro Yitzhak Rabin suspende operaciones en Europa, pero la lista de objetivos permanece activa. 22 de enero de 1979, Beirut. Ali Hassan Salameh, el verdadero príncipe rojo, finalmente es localizado. Vive en apartamento fortificado, pero mantiene rutina. Cada tarde pasa por Rue Verdun en su Chevrolet blindado. El Mossad planta coche bomba, Volkswagen Golf, cargado con 100 kilos de explosivos, en la ruta. 15:42 horas. El convoy de Salameh pasa. Erica Chambers, agente británica del Mossad disfrazada de turista, activa detonador desde balcón a 50 metros. La explosión destroza el Chevrolet. Salameh muere instantáneamente. También mueren 8 transeúntes inocentes, incluyendo estudiante británica de 18 años. El asesinato de Salameh marca fin oficial de Operación Ira de Dios, 20 objetivos eliminados en 7 años. Pero el costo moral es devastador. La Operación Ira de Dios transformó doctrina antiterrorista global, pero dividió a Israel. El debate interno fue brutal. Críticos argumentaban que asesinatos selectivos convertían a Israel en espejo de sus enemigos. Defensores sostenían que terroristas no merecían protección legal. El impacto en Septiembre Negro fue terminal. La organización se desintegró en 1974, incapaz de operar bajo presión constante del Mossad. Pero otros grupos, Frente Popular, Hezbollah, Hamás, llenaron el vacío. La hidra del terrorismo palestino demostró tener múltiples cabezas. Internacionalmente, las reacciones fueron mixtas. Estados Unidos, públicamente neutral, privadamente proporcionó inteligencia al Mossad sobre movimientos de objetivos en Europa. Francia protestó violaciones de soberanía, pero continuó intercambio de inteligencia con Israel. Noruega rompió relaciones temporalmente tras Lillehammer. Para agentes involucrados, el costo psicológico fue severo. Varios sufrieron trastorno de estrés postraumático. Mike Harari, comandante de la operación, admitió en entrevista de 1999: «Matamos gente que merecía morir, pero también matamos a inocentes en Lillehammer y Beirut. Eso nunca se borra». El caso de Silvia Rafael ilustra ambigüedad moral. Pasó 5 años en prisión noruega por el error de Lillehammer. Tras liberación, regresó a Israel como heroína. Murió en 2005, habiendo guardado silencio sobre los detalles de la operación. Documentos desclasificados en 2012 revelaron que Golda Meir personalmente autorizó cada asesinato, revisando dosieres de objetivos antes de firmar órdenes de ejecución. En reunión del Comité X de noviembre de 1972, Meir preguntó: ¿estamos seguros de que este hombre planeó Múnich? Solo tras confirmación de 3 fuentes de inteligencia independientes autorizaba eliminación.
El legado táctico de Ira de Dios es incuestionable. Métodos desarrollados, bombas telefónicas, vehículos trampa activados remotamente, asesinatos de precisión en territorio enemigo, se convirtieron en estándar para agencias de inteligencia occidentales. CIA adoptó técnicas similares en campaña contra Al-Qaeda post-9/11. Rusia las perfeccionó en asesinatos con polonium y agentes nerviosos. Pero el legado estratégico es ambiguo. ¿Disuadieron los asesinatos futuros ataques? Septiembre Negro desapareció, pero terrorismo palestino se intensificó. ¿Justicia o venganza? Los 11 atletas de Múnich nunca regresaron, pero 20 palestinos, algunos culpables, otros cuestionables, tampoco. ¿Puede un Estado democrático convertirse en asesino sistemático sin perder su alma? La operación Ira de Dios respondió con paradoja que define guerra antiterrorista moderna. La eficacia operacional no garantiza victoria moral. Archivos desclasificados en 2016 revelaron que el Mossad había infiltrado a gente en círculo íntimo de Ali Hassan Salameh durante años. El agente, nombre código Cinderella, era mujer libanesa cristiana que mantuvo relación romántica con Salameh. Proporcionó rutina exacta que permitió el asesinato de 1979. Pero también reveló que Salameh, en conversaciones privadas, expresó remordimiento por Múnich. Los atletas no eran soldados. Fue error. ¿Merecía morir hombre arrepentido? El Comité X decidió que sí. Los documentos también mostraron que Israel consideró asesinar a Yasser Arafat en 1973, pero desistió por cálculo político. Convertirlo en mártir fortalecería movimiento palestino. Arafat vivió hasta 2004, muriendo de causas naturales o quizás envenenamiento, según teorías nunca confirmadas. La lección estratégica trasciende lo táctico. Mike Harari escribió en Memorias no publicadas, filtradas en 2006, «Matamos efectivamente, pero crear Estado palestino alternativo, eso nunca lo intentamos». La violencia sin política es ruido que eventualmente ensordece. Hoy la política israelí de asesinatos selectivos, término sanitizado para Ira de Dios, continúa. Yahya Ayash, eliminado en 1996 con teléfono celular explosivo. Mahmoud al-Mabhouh, asesinado en Dubái en 2010 por equipo de 27 agentes. Qasem Soleimani, eliminado por dron estadounidense en 2020 con inteligencia israelí. Los atletas de Múnich tienen memorial en Múnich. Los palestinos eliminados tienen calles con sus nombres en Gaza. Ambos lados recuerdan, ambos lados justifican. La memoria es campo de batalla sin tregua. Ehud Barak, el hombre que ejecutó asesinatos en Beirut vestido de mujer, se convirtió en primer ministro en 1999. En entrevista de 2008, preguntado sobre Ira de Dios, respondió: «Hice lo necesario. Dormiría igual si no lo hubiera hecho. Esa es la diferencia entre soldado y filósofo». La guerra de inteligencia no tiene finales, solo pausas entre ejecuciones. Ira de Dios fue pausa que duró 7 años y redefinió quién puede ser casado, dónde y por qué. Rue Verdun, Beirut, 01:17 horas, 8 de abril de 1973. El momento en que venganza se codificó en doctrina de Estado.